Bien. Ok, ¿quién se anima a contarme la diferencia entre proyecto y solución? Mientras voy programando nuestra clase persona. Profe, puede ser que la solución es un contenedor de muchos proyectos. Bien. ¿Y en qué contexto creen ustedes que usaríamos una solución? Acá tenemos una solución, un proyecto, digamos. Como que no estamos aprovechando ese contenedor para nada. ¿Cómo creen que lo usaríamos? Bueno, en la solución por lo general se ponen varios proyectos y se utiliza ahí el modelo vista presentador o el modelo vista controlador. Yo tengo entendido que los proyectos vienen a ser lo mismo que los paquetes en Java, puede ser. Bien, lo que vos dijiste está muy bien. Una de las formas en la cual usamos. No sé. Perdón la interrupción. Le decía, normalmente una solución la utilizamos cuando trabajamos con varios tipos de proyectos a la vez. Por ejemplo, una librería de clases y, por ejemplo, un web service y una aplicación web y una aplicación de escritorio y trabajamos sobre todas ellas al mismo tiempo.
Bien, entonces acá tenemos planteado una clase persona encapsulada. Vamos a crear en nuestro programa principal una lista de personas. Y agreguemos unas cuantas personas. Vamos a hacer uso de esta facilidad para ir instanciando los objetos sin haber puesto un constructor que vimos la clase pasada. Profe, Sí. ahí yo acabo de terminar justo el segundo ejercicio, no sé si Bueno, después lo... te concedo compartir a ver cómo lo implementaste. Bueno, Adelante, por favor. me pasa que me demore un poquito más con esto. Esta es la clase persona, que tiene estas dos propiedades, nombre y DNI. Y Perfecto. bueno, he declarado estos dos métodos para hacer una especie de comparador directamente, que compara por DNI a la misma persona con una persona que le pasó por parámetro. Y después lo mismo por nombre. Al comparar, primero lo paso a minúsculas para que, bueno, no haya problema con eso, porque si no, por el tema de cómo están los caracteres en ASCII, al que está en mayúscula creo que tiene un valor más bajo que el que está en minúscula. Entonces, si es la misma letra, bueno, a veces no se ordena bien. Bien. O bueno, no se compara bien. Y el método que he usado, al fin y al cabo, son estos dos, que son exactamente los mismos. Bueno, este es un for dentro de otro for, no es lo más óptimo, pero era lo más rápido para terminar. Aquí tengo una persona auxiliar y bueno, es como lo de algoritmo, digamos, de toda la vida. Cuando encuentra que una persona es más grande, entre comillas, mayor a otra persona, que es la persona que le sigue, entonces, bueno, los intercambia usando, bueno, justamente ese auxiliar. Entonces, si yo muestro aquí, por ahí capaz que poner un console.writeLine ordenado por DNI. Y ordenado por nombre. Bien. Entonces, bueno, ahí me muestra lo que sería ordenado por DNI, después de ordenarlo justamente por DNI. Y aquí me va a estar mostrando la lista de personas ordenada por nombre, que es lo que está acá. Entonces, en el caso de cuando esté ordenado por DNI, me debería mostrar, ¿no?, el DNI de cada persona y en el caso del nombre, el nombre de cada persona. Entonces, ahí están las personas ordenadas por DNI y aquí están las personas ordenadas por nombre. Hola, hola. Perdón, ¿se me escucha? Sí, sí. Ah, ok. Te escucho.
Está perfecto la implementación de la burbuja. Estás usando algo propio de C# que no tiene Java, que está bueno que destaquemos. Observen cómo el compañero Facundo está accediendo a los elementos del ArrayList con una anotación diferente a como lo hacíamos en Java. En Java hacíamos .get, por ejemplo. Get y la posición del elemento que queríamos acceder, ¿bien? Y acá usamos en su lugar corchetes, ¿bien? Tengan en cuenta que persona es un objeto ArrayList. Y estamos usando corchetes con un objeto. Eso es nuevo, digamos, ¿bien? Es lo que conocemos como una propiedad, porque es una propiedad indexada de un objeto, ¿bien? Y eso lo vamos a usar cuando tengamos objetos tablas, cuando estemos trabajando con bases de datos, y, por ejemplo, cuando trabajemos con grillas, y en todos los lugares donde necesitemos acceder a una posición dentro de un objeto, vamos a estar usando mucho estas propiedades indexadas, ¿bien? Lo otro que por ahí hubiera estado como un plus es haber abstraído esto en una función separada, así como comentábamos recién, tener una clase utilidades que tenga funciones estáticas. Una de esas funciones sería la de factorial, y otra de esas funciones podría ser una función que reciba una lista de personas y la devuelva ordenada. ¿Bien? Ajá, claro. O sea, aquí podría entrar una lista. Por ejemplo, acá. Uy. Public static. Sí, no hace falta que los programes. No hace falta que los Bueno. programes, se entiende cuál es la idea. Es una clase separada de program CS. O sea, program CS lo único que tendría que hacer es instanciar algún objeto y mandarlo a ejecutar. Bien. Entonces, esto podría estar en una clase llamada utilidades del programa. Ah, claro. Entiendo bien. Bueno, ¿quiere que lo haga ahora o? A ver. No hace falta que lo hagas. Es simplemente el planteo nada más. Lo último que iba a agregar, volvé a tu código de comparación en la clase persona. Ok. Está bien planteado. Ahí. Ajá, ahí está. Sí, está bien planteado, solo que no hacía falta que implementes esa lógica de ir comparando letra por letra. ¿Bien? Porque la clase string hereda de object un método llamado compare to. ¿Bien? Comenta absolutamente todo el código ese que tenés, desde int longitud hasta el return false. Bien. Bien. Y en su lugar vas a poner return Sí. p.nombre punto compare to nombre. Bien. O sea, la clase padre recibe, bueno, acá estaría devolviendo no un booleano, sino un entero. Bien. Ah, Ese entero, ¿qué sería? 0 si los dos objetos corresponden al mismo orden. Bien. 1 sería si el primero está antes que el segundo en un ordenamiento. Y -1 si el primero está después que el segundo en un ordenamiento. O sea que vos deberías devolver, si
Si querés mantener tu tipo de retorno bool, acá si esto te devuelve menor a 1, se tendría que poner un if. Ajá. O Bien, sea, un if pero, antes del return. Ponelo, o sea, ponelo. si esto me devuelve 1, yo debería devolver verdadero o falso entonces. Bien. ¿Lo querés hacer con if o lo querés hacer ahí donde está sombreado? No, claro, es que estaba pensando en hacerlo con una expresión condicional, digamos. Bien, en la Por eso le expresión preguntaba. condicional. Ahí vos vas a poner si p.nombre.compare es menor a 0, Ah, bien. ahí iría el signo de preguntas y devolverías true, Ah, bien. y de lo contrario devolverías false. Perfecto. Entonces ahí mantendrías tu lógica de comparación. Pero no pierdas de vista que en el resto del framework, en el resto de las clases, los códigos, los métodos que buscan comparar para saber el orden de las cosas, normalmente están planteados como devolver -1, 0, 1 en vez de devolver true, false. ¿Bien? Pero bueno, mantengamos tu Claro. lógica de burbuja. Ese sería el código. Si lo probás, ahí te lo ordenaría en un sentido. Y si cambias el operador menor por mayor, te lo va a ordenar en el sentido opuesto. ¿Bien? Y lo interesante de esto es que, como compare_to está en object, todos los objetos lo tienen, digamos. O sea, simplemente hay que redefinirlo para ejecutarlo. Bien. Uy. No sé si hemos A roto ver. algo más en lo que estabas. Ah, aquí no sé qué dice. Bueno, Sí, quítale eso le salí. Perfecto. a ver si. Muy Ajá. bien. Ahí está. Bueno, y cerralo. El último comentario que te sumo a tu propuesta es la siguiente. Bien. Anda el código que comentaste recién de la comparación. Bien. Sí. ¿Bien? Supongamos que vos querías mantener eso de que sea insensible a mayúscula y a minúscula. Tendríamos que usar una especie de lógica funcional. Acá sería p.nombre, punto to upper, o sea, Ah, ok. dentro del return. Pues p.nombre, no hace falta que Bien. lo comentes, ¿no? No lo borres, no lo borres, no lo borres. O sea, Esto era lo que. no, volvé a comentar eso y Ah, perdón. Ah, ya se entiende. Ya en entendí. ese return podrías Claro. punto nombre punto Show upper upper. Claro. compare to. Ahí está. Perfecto. Entonces ahí ya sería insensible a mayúsculas y a minúsculas. ¿Bien? Y estaríamos utilizando una especie de lógica medio funcional, porque partís de una cadena en minúscula, la transformás en mayúscula y al resultado de eso lo comparás con otra cadena que la transforma en mayúscula, digamos. O sea, como que hay una especie de pipe donde se van haciendo operaciones hasta llegar al resultado final. ¿Bien? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el planteo este? Por una cuestión de eficiencia. No sé si sabías que las cadenas de caracteres en Java y en C# son lo que se llaman objetos inmutables. ¿Bien? Cuando vos haces tu upper o cualquier operación sobre una cadena, lo que terminas obteniendo es una nueva cadena. Bien, un nuevo objeto. Cualquier operación que haces una concatenación, crea una nueva cadena y así. Entonces el tu upper crea una nueva cadena, un nuevo objeto. Fíjate que tu planteo anterior vos tenías dentro del if, dentro del for, llamabas a tu lower de la primera cadena, a tu lower de la segunda. Entonces en esta ocasión terminabas llamando dos veces a tu lower sobre la cadena multiplicado por la cantidad de letras que tenía esa cadena. Entonces una cadena de 10 letras, terminabas transformando 20 cadenas a mayúsculas. Bien, o sea que no se hacía un uso por ahí muy eficiente de la memoria. Bien, se observa, Claro. está Sí. este tu Sí, sí. lower y este tu lower dentro del for.
Bien, entonces esta alternativa va a ser un poco más eficiente. Bien, pero Sí, bueno, sí, sí. está perfecto. Felicitaciones, fuiste el primero en resolverlo. Espero que tus compañeros hayan seguido, digamos, la propuesta tuya. Abro espacio para preguntas que tengan antes de que avancemos al siguiente tema. Además, profe, normalmente siempre, a menos de que uno sea como muy eh, alguien que sepa lo que hace, digamos, en cuanto a comparar cosas, normalmente siempre los métodos que ya vienen en el framework son bastante eficientes, digamos. Exactamente. Y el framework ya tiene implementado un ordenamiento eficiente que solamente requiere que tengamos implementada la operación de comparación. No sé qué. Claro. La burbuja fue solamente un desafío para ver cómo planteaban un algoritmo nada más. Pero ya lo tienen Claro, resuelto claro. en el framework. Bien. Bueno, Ujú. como no escucho preguntas, avancemos al siguiente tema. Muchas gracias, Facundo. No, gracias a usted. Bien, entonces esto ya no es necesario. Bueno, detalles importantes, program.cs es donde está normalmente en nuestro programa el método main, que es el que ejecuta la aplicación. Al compilar este proyecto, se crea un ejecutable, un .exe. Ese .exe va a parar a Visual Studio. ¿Dónde se fue a parar? Vamos a revisar la ruta del proyecto. Acá está. Esta es la ruta donde va a parar nuestro proyecto. Bien, y el resultado de compilarlo en la carpeta bin, carpeta debug, vamos a tener este .exe. Este es el ejecutable de la aplicación. Es un .exe, un programa, le hacen doble clic, se ejecuta. Y un detalle importante, por la duda no se hayan enterado, este binario, que es un .exe, corre sobre un runtime, que es lo que se llama .NET Framework, digamos. Bien. Ese runtime que corre la aplicación tiene la forma de una máquina virtual Java, digamos. Traduce este binario a código específico de la plataforma en la cual estamos trabajando. Bien. ¿Qué significa esto en dos palabras? Que si yo me copio este ejecutable a un Linux o a una Mac o a cualquier otro sistema operativo que tenga instalado el runtime del framework y le hago doble clic a este programa, va a funcionar. ¿Bien? Es multiplataforma, al igual que Java. Eso es lo interesante. ¿Bien? Entonces, el binario de nuestro proyecto de consola es un .exe. ¿Bien? Nosotros a este proyecto de consola le podríamos haber agregado un nuevo proyecto y voy a buscar en el listado de proyectos libre class bibliotecas. Biblioteca de clases para .NET estándar o Core. Este es el que vamos a agregar. Class Library 1, siguiente. Plataforma destino, .NET Framework 5.0, crear. Bien, entonces, acá podemos ver que nuestro proyecto, que nuestra solución ahora tiene dos
proyectos. Bien. Tenemos el proyecto que es el console app y tenemos el proyecto que es la librería de clases. Bien. Dentro del proyecto que es la librería de clases, yo podría agregar un nuevo elemento, una clase Java, por ejemplo, la clase auto. Auto, paquete, lo que ustedes quieran. Bien. Y bueno, le pongamos algún atributo. Public int cantidad de ruedas. Entonces, al compilar este proyecto, nuestro programa genera dos salidas diferentes. Bien. Vamos de vuelta a la carpeta de nuestra solución. Observen que ahora nuestra carpeta de solución tiene una carpeta para el proyecto Class Library y tiene una carpeta para el proyecto Console App. Bien. En el proyecto Class Library, su carpeta bin, debug, NetFramework 5, ref, ups. Vamos a compilarla. Ahí la tenemos. Ahora sí. Acá está, señores. Este archivo del L es el producto de este proyecto llamado Class Library. Bien. Entonces, una librería de clases en .NET tiene la forma de un archivo DLL. ¿Qué hay dentro de ese archivo DLL? Clases. Bien. Una aplicación de consola, una aplicación de ventana, cuando se compila a binario, tiene la forma de un .exe. Bien, que también tiene clases adentro. La diferencia básica es que una aplicación de librería de clases tiene clases, pero ninguna tiene un método main. Tiene muchas clases, ninguna con método main. Mientras que una aplicación de consola o de ventana tiene muchas clases, pero alguna de esas clases tiene el método main, que es ahí por donde inicia nuestra aplicación. ¿Bien? Entonces nosotros desde acá vamos a poder hacer referencia y utilizar la clase auto siempre y cuando en el nodo referencias agreguemos una referencia a nuestra class library. Bien, entonces, observen, hacemos una referencia desde console app a nuestro proyecto de class library. Eso nos va a habilitar a que nosotros dentro de nuestra aplicación de consola podamos instanciar un auto de esta forma. ¿Bien? En este caso la clase auto está dentro de el namespace que se llama Class Library 1. Bien, vamos a compilarla de vuelta. Y otro dato importante, la clase auto tiene que ser pública.
para que la podamos usar fuera de la DLL. Agregar referencia. Profe, ahí entre las advertencias le está saliendo un tema de De la versión del framework. la versión del framework exactamente. Por eso que No no sé me... si tendrá algo que ver o si no, quizá a veces me ha pasado a mí de tener previamente referenciado otras bibliotecas de clase que tenían el mismo nombre, pero en realidad estaban en otra ruta. Pero específicamente este error es, como vos decís, la versión de la plataforma de... Ah, Telnet Core, es claro. Claro, ese es el problema. No, está en Net solito 5.0, pero no está en la misma versión que la versión de mi console app. Mi console app está en .NET Framework 4.7.2. Mi librería de clases en propiedades está, sí. Sí, no, ese es NetCore. No se puede pasar a NetFramework, lo va a tener que borrar Eliminar y y. volver a crear. Bien, Sí, sí. lo hagamos. Pensé que había elegido Net Framework al agregar. Adiós Class Library. Bueno, de paso repasamos los pasos que hicimos previamente. Y de paso aprovechamos para hablar qué es esto de NetCore y de Net Framework para que entiendan por qué están todos estos tipos de plantillas. Biblioteca de clases, estándar o core. Estándar o core, pero este es Visual Basic y este es C Sharp. Este es el camino. Vamos a usar los filtros, lenguaje C Sharp, plataforma Windows, tipos de proyecto. Ah, esta es el que es más abajo. El penúltimo. Ese Aquí es. está, .NET Framework. Bien, ¿qué significa esto de .NET Framework? Ya agregamos el proyecto y lo explicamos. Ahora sí, versión del framework correcta. Vamos a agregar nuestra clase auto. Y habíamos puesto un atributo public int cantidad de ruedas. Ahora sí vamos a agregar nuestra referencia a class library 2. Y ahora cruzamos los dedos. Using class library 2. Ahora sí me está permitiendo poner este using. Recién no me dejaba. Entonces ahora sí debería compilar. ¿Está pública la clase auto? Creo que le puse pública, veamos. Ah, me faltaba el público. Ahora sí, compilamos, tenemos nuestro auto. Cantidad de ruedas igual a 2. Hacemos un console write como para ver el atributo y console.read. Perfecto. Bien. Entonces empecemos a cerrar todos los conceptos involucrados. Bien. Acá tenemos dos proyectos dentro de la solución. Este es un escenario típico donde usamos soluciones.
Porque a la hora de compilar, quiero que se compile la librería de clases con el proyecto mío que usa esas librerías de clases. ¿Bien? ¿Por qué separo cosas a la librería de clases? Porque espero que esas clases que uso en esa librería me sirvan para este proyecto y quizá para otros proyectos también. ¿Bien? Entonces, para aumentar la reutilización. Entonces, ahí es donde el concepto de solución viene útil, porque normalmente voy a trabajar con estos dos proyectos en paralelo. Voy a modificar la clase auto y voy a modificar mi programa que usa la clase auto. Bien, esto parecido se hace con las aplicaciones multicapa, donde por ahí en una librería de clases tengo programadas las clases de acceso a datos, y en otra librería de clases puedo tener programada la interfaz visual. Bien. Entonces el modelo lo voy a poder reutilizar en otros proyectos. Bien. Cuando .NET nació, solamente existía el framework común y corriente que llamábamos .NET Framework, que venía con el compilador de C#, que venía con él la máquina virtual, y cuando creábamos una nueva plantilla en Visual Studio no teníamos muchas opciones, era aplicación de consola, Windows, web. No teníamos todo este abanico de frameworks disponibles. Bien. Luego, los dispositivos móviles empezaron a ponerse populares, aparecieron los primeros smartphones. Windows quiso sacar su sistema operativo para dispositivos móviles y sacó algo llamado .NET Compact Framework, por ejemplo, que era una versión del .NET Framework destinado a dispositivos móviles. Bien. Entonces uno podía usar una aplicación de ventanas, hacer una aplicación de ventanas como la que vamos a hacer ahora, pero eligiendo el .NET Compact Framework, que es una versión reducida del .NET Framework, pensada para correr en esos dispositivos que tenían sistema operativo Windows Mobile. Bien. Ese es uno de los muchos proyectos que Microsoft después cerró, los declaró obsoletos. .NET Compact Framework ya no se usa, Windows para dispositivos móviles prácticamente ya no existen en el mercado, y así Microsoft fue sacando muchas cosas que fueron quedando en el camino. Librerías para trabajo con 3D, librerías, el Light Switch que usábamos por ahí para la aplicación de ágiles, para hacer aplicaciones bastante rápidas que existía en Visual Studio 2015, y después ya se discontinuó, ya no podemos usar Light Switch, ya está obsoleto para las nuevas versiones de Visual Studio. Bueno, en resumen, Microsoft va sacando muchas cosas que después va declarando medio obsoletas. Bien. Ahora, hablemos sobre el .NET Compact Framework. Bien. El .NET Framework, la idea era que sea multiplataforma. Bien, que yo pueda agarrar esta aplicación de consola, llevarme un Linux y correrlo. Bien, ¿puedo hacer eso? Sí. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque existe un proyecto llamado Mono que se dedicó a hacer una implementación del framework para sistemas operativos Linux. Bien. Entonces yo podía correr mi aplicación en Windows y en Linux usando la implementación de Mono del .NET Framework, que es open source, y en Windows usando la implementación propia de Microsoft. Bien. A diferencia de Java, que en el mundo de Java, recordemos, Sun Microsystem y después Oracle nos provee el compilador y intérprete para todas las plataformas. Nos la provee para Windows, para Linux, para Solaris, para etc. ¿Bien? En Windows no, en Microsoft no. Microsoft solamente nos proveía para Windows y un tercero lo hacía para Linux. ¿Bien? Con el tiempo, Microsoft sacaba una nueva característica, le implementaba en Windows, y en Linux todavía no existía porque había que programarlo. Entonces las versiones de Mono siempre iban como atrasadas con respecto a la implementación del framework de Windows. ¿Bien? Entonces Windows sacaba algo, Entity Framework, y Linux teníamos que esperar a que lo implementen para Linux y recién lo podíamos utilizar, como que
En Windows estaba la versión, por ejemplo, 3 del framework y en Linux la 2.1. Y a su vez hasta la 2.1 incompleta, por decirlo de alguna manera. Entonces Microsoft planteó esto del .NET Compact Framework, que es el mismo .NET Framework, pero totalmente reescrito, ya pensándolo de nacimiento para ser multiplataforma. ¿Bien? Entonces el .NET Compact Framework básicamente nos va a permitir hacer aplicaciones como lo haríamos en el .NET Framework, pero ya con una mayor probabilidad de que podamos usar esa aplicación en otra plataforma diferente. ¿Bien? Como es una reescritura del framework, inicialmente estaba atrasada con respecto al framework. ¿Bien? Había muchas cosas que el Compact Framework no tenía y el framework, .NET Framework común y corriente sí tenía. ¿Bien? Pero con el tiempo se fueron completando. Entonces, .NET Compact Framework básicamente lo vamos a utilizar cuando queramos programar aplicaciones y tener una mayor certeza de que van a correr bien en otras plataformas que no sean Windows. ¿Bien? La realidad es que normalmente vamos a terminar corriéndolas en Windows, pero está bueno tener esa tranquilidad de que nuestra aplicación ya está mucho más probablemente disponible para ejecutarla en otra plataforma que no sea el Internet Information Server corriendo sobre un Windows Server. ¿Bien? Entonces, básicamente eso. Si elegimos .NET Compact Framework en lugar de .NET Framework, y si vamos a poder programar la misma clase persona, pero orientada a una plataforma diferente, ¿bien? La mayoría de los ejemplos que ven en Internet van a estar haciendo uso del .NET Framework común y corriente, y bueno, en esta materia vamos a usar el .NET Framework común y corriente. Quizá alguna vez usemos el Core como para ver que no hay tanta diferencia, pero nuestro framework destino normalmente va a ser el .NET Framework común y no el .NET Core. Bien, espero que se haya entendido. Y bueno, vamos al tema que nos interesaba presentar la clase de hoy, que es la programación de aplicaciones con ventanas en la plataforma de Microsoft. Bien, vamos a cerrar esta solución, vamos a hacer una nueva solución. Dentro de las plantillas vamos a buscar WinForm. Bien. Y acá tenemos, vamos a ver, esta debería ser la que estamos necesitando para trabajar la clase de hoy. Tenemos aplicación de Windows Form, .NET Framework, el framework tradicional, en lenguaje C#. Bien. Siguiente. Le vamos a poner, bueno, dejamos el nombre por defecto, la ruta por defecto para el proyecto, crearlo en una nueva solución, la versión del framework que vamos a utilizar, y le damos crear. Y tenemos una ventanita, muy parecido a cuando trabajamos en NetBeans y agregamos un JFrame. ¿Bien? Con la diferencia de que acá ya lo tenemos enlazado, o sea, program.cs ya está programado para hacer un new form 1. O sea que no vamos a tener que nosotros ir a poner esa línea de código. Bien. Si ejecutamos este proyecto, así como está, el resultado es esta hermosa ventana que tenemos y que sí tiene implementado el cerrar, que en Java no lo teníamos. Funciona perfecto. Bien. Entonces vamos a hacer un proyecto simple como para ir introduciendo los principales componentes visuales. Bien. Vamos a traer del cuadro de herramienta el clásico controles comunes, un botón, un cuadro de texto,
una etiqueta y a programar nuestra primera ventana en .NET. Bien. Debajo del explorador de soluciones deberían tener la ventana de propiedades. En la propiedad text del botón van a poner presiona. En la propiedad text del label 1 van a poner ingresa tu nombre. Bueno, y el textbox 1 no vamos a personalizarlo. Bien. Van a ver que cuando hagan clic en un objeto, puede aparecerle este botoncito arriba, que tiene un nombre, se llama Smart Tag, que tiene básicamente las tareas más comunes que harían con este componente. Bien, por ejemplo, transformarlo en un multiline. Bueno, los otros componentes no tienen nada común, o sea, ninguna tarea común. Pero, por ejemplo, si esto fuera una grilla, acá en el Smart Tag tendríamos la opción para conectar la grilla con una tabla de una base de datos. Bien, como vamos a ver más adelante. Entonces, este botoncito se llama Smart Tag. Y si hay algo que hacemos muy seguido con este tipo de componentes, el Smart Tag va a ser un atajo para no tener que ir hasta la ventana de propiedades para hacer esa misma tarea. Bien. Entonces, hacemos clic en el botón y en la ventana de propiedades vamos a ver que tenemos las propiedades y este botón con forma de radio que nos permite programar los eventos. Bien, entonces, estos son los eventos que podemos programar para nuestro botón. Obviamente el evento que nos interesa es el clic, que también lo podemos programar haciendo doble clic sobre el botón. Acá vamos a programar solamente 2 líneas de código y probar nuestro proyecto. String saludo igual a hola más textbox1.text. Y después vamos a hacer messagebox.show. Hola, hola, ¿me escuchan? Probando, Sí, probando. profe. Sí, sí, sí. ¿Va a perder algo de estas líneas que escribí acá? ¿Me pudieron Se le empezó a trabar, profe, después de que explicó el botón dinámico ese, el Smart. el Smart Ahí. Tag? Lo que hice fue hacer doble clic sobre el botón y escribir estas 2 líneas de código, nada más. Bien, lanzamos el proyecto y vemos qué pasa. Vean qué bonito. Ahora, comparémoslo con la experiencia Java NetBeans. Curva de aprendizaje. ¿Qué tan difícil fueron estos pasos en .NET versus hacer estos mismos pasos en Java con NetBeans? ¿Qué tal? Es menos código, eso seguro. Bien, menos código y que acá el messagebox.show, dígame si no es un espectáculo comparado con el optionPaint.show dialog y un par de parámetros medio Es más intuitivo. claro, o sea. Después, la experiencia NetBeans cuando vamos a ver los eventos,
y tenemos todo el código de creación de nuestro formulario. Bien, observen cómo acá Microsoft nos dejó bien bonito nuestra clase con el evento del botón únicamente. Y todo el código este de creación del formulario está en una clase secundaria llamada form1 designer.cs. Aquí está, por debajo de la alfombra, todo el código de creación del formulario. Pero donde está nuestro evento es solamente el evento de instanciación, el constructor, el evento del botón, y nuestra clase no tiene nada más. Prácticamente ahorrándonos tenés que hacer un controlador como lo veíamos en Java. Bien, este planteo está muy bueno y eso lo permite un concepto de C# que se llama partial class. ¿Qué es una clase parcial? Una clase parcial es la posibilidad que tenemos en la plataforma .NET de codificar una clase en dos archivos. Bien, eso es nuevo. Yo tengo la mitad del código de la clase form1 en este archivo y la otra mitad de la clase del código de form1 en el otro archivo. Bien, eso es lo que me permiten las clases parciales. Entonces, en el otro archivo va a ser gestionado pura y exclusivamente por nuestro editor visual, y esta clase va a ser para que nosotros programemos los eventos. Entonces, como que esta clase va a estar como haciendo la tarea de un controlador, recibiendo los eventos, haciendo algo con esos eventos y volviendo a poner en la vista el resultado del procesamiento de ese evento. O sea, nos facilita bastante programar algo parecido a modelo vista presentador o modelo vista controlador. No, con esta separación ya como que ni se justificaría tener que hacer una clase controladora por separado. ¿Bien? Entre paréntesis, cuando veamos la programación web, ahí vamos a usar MVC y lo vamos a utilizar de una forma muy interesante, donde ahí realmente vamos a poder apreciar esta separación de modelo, vista y controlador y las ventajas que genera, que en mi opinión personal, en Paradigma, cuando lo presentamos, tratar de usar MVC en aplicaciones de escritorio a veces complica el código más que simplificarnos la tarea de programación. Bien, o sea, opinión personal. MVC en escritorio es más un problema que una solución, mientras que MVC en web, con las librerías específicas para trabajar en MVC, realmente ahí trabajar con MVC es una ventaja y nos facilita las cosas. Bien, opinión personal, pueden tener su opinión. MVC en web, muy útil. MVC en escritorio, yo directamente no lo uso. Bien. Entonces tenemos eventos, tenemos nuestro program CS, tenemos la ejecución de nuestro formulario principal, y tenemos nuestro programa. Supongamos que el resultado, en vez de mostrarlo en un message box, lo hubiéramos querido mostrar en otra etiqueta. Acá haríamos, en vez de messagebox.show, haríamos label2.text igual a salud. ¿Bien? Inclusive esta sintaxis de manejo de encapsulamiento, díganme si no es mucho más amigable que la de Java con el punto setText. Esos paréntesis como que nos van complicando el texto, digamos, poniendo un poco de ruido a la codificación. Entonces, José, presióname y tenemos hola José.
Bien. Si tuviéramos instalado un Visual Studio más o menos 2008 y hubiéramos creado esta aplicación con el .NET Compact Framework, este .exe copiado a un handheld, a un celular con Windows Mobile, hubiera corrido esta aplicación exactamente igual. ¿Bien? Yéndonos a 2008, yéndonos a cuando existía Windows Mobile y era bastante interesante. Esta misma aplicación, así, tal cual está, si yo hubiera elegido hacerla con .NET Compact Framework, este se lo copiaba al handheld y lo ejecutaba. Así de simple. Bien, así de simple plantea muchas veces las cosas Microsoft. Por eso es que la plataforma es tan atrayente, nos facilita mucho las tareas comparado con tratar de hacer las mismas cosas en Java. Sin ir más lejos, NetBeans pesa 200 megas el más gordito y el Visual Studio para instalarlo se me descargaron 10 gigas. O sea, a ella le estaba más o menos tirando un parámetro de las cantidad de cosas que trae la herramienta de programación y cuánto nos puede facilitar la tarea. ¿Bien? De vuelta, opinión personal, tengo que hacer un proyecto rápido, o sea, de un día, que muchas veces hay muchos proyectos de un día, 2 días, que hay que hacerlo bien rápido y tener algo listo. Yo siempre opto por Microsoft.NET, si tengo la posibilidad, antes que tratar de hacer lo mismo en Java, que lleva un poco más de, quizá, de trabajo. Bien. Bueno, seguramente ustedes van a ponerse a, fuera de la clase de hoy, probar el DateTime Picker como un objeto que nos permite elegir una fecha, ver cómo se usa, cómo se obtiene la fecha elegida por el usuario. Le llamará la atención el listbox para permitirle al usuario elegir un valor entre varios, ver cómo accedería al valor ese elegido, el progress bar, el radio button. Más adelante, la clase que viene, cuando veamos base de datos, probablemente vamos a trabajar acá con nuestros componentes conectables a datos. ¿Bien? Pero por ahora, a mí me interesa que veamos lo que sería la navegación de nuestra aplicación de escritorio. ¿Bien? Si nosotros estuviéramos haciendo una aplicación web, tendríamos una página principal. Al hacer clic en un link, iríamos a una segunda página que tendría un volver que nos vuelve a la pantalla principal. Y de esa forma implementamos la navegación entre las distintas opciones de nuestro sistema. ¿Bien? Le voy a mostrar una propuesta de cómo podríamos hacer lo mismo o algo muy parecido con las aplicaciones de ventanas en el mundo de Microsoft. Bien, supongamos que este proyecto vamos a cambiarlo. Acá en vez de ingresa tu nombre, vamos a ponerle ingresa tu usuario. Vamos a poner un segundo cuadro de texto que diga ingresa la clave. Un cuadro de texto para la clave. Puede copiar y pegar simplemente sin el textbox. Muchas gracias. Y el presióname lo vamos a cambiar por un login. Bien. Entonces
La idea es que al poner el usuario y la clave correcta, pasemos a una segunda ventana en nuestro proyecto, ¿bien? Entonces vamos a agregarle a este proyecto, agregar, nuevo elemento, y vamos a buscar en el listado form o win form. Acá tenemos formulario de Windows Form. Entonces, a este le vamos a poner de nombre menú. Y probablemente una vez que estemos en este formulario, de este formulario podríamos querer llegar a los otros formularios de nuestra aplicación. Por ejemplo, el formulario de alta de producto, el formulario de venta, el formulario acerca de con los datos de contacto del programador. Bien. Para esa navegación, normalmente la herramienta que utilizamos son o poner varios botones o poner acá un menú desplegable como los que vemos en Visual Studio. ¿Bien? Dentro del cuadro de herramientas vamos a buscar menú strip, strip es tira en inglés. Y una vez que tenemos nuestro menú de strip, podemos empezar a escribir cuáles van a ser nuestras opciones de menú. Por ejemplo, parámetros. Y dentro de parámetros vamos a tener productos, ABM de productos quizá, de clientes, etcétera, con un salir para cerrar la aplicación. Y quizá en una opción de menú ayuda tengamos el famoso acerca de, con puntos suspensivos. Bien, normalmente un punto suspensivo indica que al hacer clic en esa opción de menú se abre una nueva ventana. Bien. Entonces al hacer clic acá en acerca de, se debería mostrar la ventana acerca de. Bien. Vamos a agregar a este proyecto un nuevo elemento, formulario Windows Form. Acerca de. Bueno, y acá simplemente vamos a poner una etiqueta que diga el nombre del programador y la fecha. Programado en 2021 por José. Y bueno, los datos de contacto. ¿Bien? Entonces ahora tenemos una aplicación con 3 ventanas. Veamos cómo las conectamos para darle una navegabilidad. Bien. Al arrancar mi proyecto, de las 3 ventanas, ¿cuál es la que se muestra? La de login. ¿Por qué se muestra la de login? Porque si nosotros vamos a editar el archivo program.cs, van a ver que lo que estamos instanciando acá es new form 1. Si nosotros acá hubiéramos instanciado, por ejemplo, menú en vez de form 1, al ejecutar nuestro proyecto, la primera ventana que se mostraría sería el menú. ¿Bien? Entonces, dato importante, si queremos cambiar cuál de todas las ventanas va a ser la primera que se muestre, tenemos que editar el archivo program.cs y en la instanciación del formulario buscamos new, el nombre del formulario, y ahí ponemos cuál de todos los formularios es el que queremos mostrar. Bien. Entonces, supongamos que el primero que mostramos es el del menú.
¿Cómo hacemos para programar el evento de que al hacer clic acá se muestre la ventana acerca de? Viene igual que un botón. Si programamos el evento clic de este ítem de menú, vamos a poder instanciar nuestro formulario Bueno, tenemos dos métodos para mostrar el formulario, show y show dialog. Bueno, ahí me está avisando que tengo una conexión inestable. Bien, ¿me escuchan bien ahora? Hola, hola. Sí, profe. Sí, se traba un poquito la pantalla nomás, pero se escucha bien. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre show y show dialog a la hora de mostrar una ventana? Se lo voy a demostrar con el bloc de notas. Bien, este es el bloc de notas. Observen qué pasa cuando ponemos ayuda acerca de. Aparece esta ventanita. Bien. Y no me deja volver a la anterior. Entonces, esta ventana que se está mostrando acá en el bloc de notas, se está mostrando con show modal. Show modal significa que hasta que no cierro la ventana que se está mostrando, no puedo volver a la ventana anterior. A diferencia de, por ejemplo, el buscar y reemplazar. ¿Lo ven? Esta ventanita está siendo mostrada con show y no con show modal, por eso es que yo puedo volver al bloc de notas y volver a esta ventanita y trabajar con cualquiera de las dos. Bien, entonces clave, show versus show modal. Show modal me muestra la ventana como un diálogo que hasta que no la cierre no puedo volver a utilizar la ventana anterior, mientras que show solito me muestra la ventana pero me permite trabajar de vuelta con la ventana anterior. Bien, entonces, con nuestro ejemplo, si yo quisiera en mi sistema tener abierto el ABM de productos y abierto el ABM de clientes en paralelo, tener las dos ventanas abiertas y poder trabajar con las dos en paralelo, las tendría que mostrar utilizando solamente show. Entonces, al hacer clic acá tendría la de productos, hago clic acá tendría la de clientes, vería las dos en paralelo y podría volver acá y seguir trabajando. Bien. Profe, ¿y si volviera a hacer clic en cliente, se abriría otra más o me avisaría que ya hay una abierta? Muy buena pregunta y justamente hacia ahí es donde estoy dirigiendo esta clase de cómo manejar la navegabilidad en el mundo de las aplicaciones de escritorio. Bien, te voy a pedir que esperes unos minutitos más. Ya llegamos a responder esa pregunta. Bien. Bien. Entonces, así como está planteado, hago acerca de y vuelvo a hacer ayuda acerca de y tengo dos ventanas acerca de. Bien. Entonces, así como está planteado, si yo hago dos veces clic sobre el cliente, voy a tener dos veces las ventanas de cliente. Bien. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es de un curso de Microsoft de programación de aplicaciones de escritorio. O sea que no es una propuesta mía de cómo manejar estas múltiples ventanas, sino que es una propuesta de un curso oficial de Microsoft sobre programación de aplicaciones.net, un curso que yo dictaba hace más de 10 años. Bien, ese curso proponía la siguiente forma de gestionar la navegación en las aplicaciones de escritorio. Bien, también le sirve para Java, así que tomen nota que en Java también lo podrían utilizar. Bien, voy a agregar a este proyecto un nuevo elemento, una clase Java, que
el nombre de esta clase Java va a ser ventana o gestor ventana, el nombre que ustedes quieran. Gestor ventana sería más claro, pero por una cuestión de economía voy a ponerle solamente de nombre ventanas. Pero repito, gestor de ventanas sería un mejor nombre para esta clase. Bien, entonces, lo que haríamos acá sería instanciar las tres ventanas de la aplicación. Tendríamos la ventana Form1, tendríamos la ventana de menú, y tendríamos la ventana acerca de. ¿Bien? Todas estáticas, porque esta clase la vamos a utilizar de manera global. Static Form1, static menú, static acerca de. ¿Bien? Y vamos a programar un método que se llame public static void mostrar acerca de. Que el código va a ser el siguiente. Form1 punto hide. Hide en inglés es la operación opuesta a show. Show es mostrar, hide es ocultar. Profe, justo se le cortó cuando estaba escribiendo el mostrar acerca de... Bien, sí, he visto el mensajito que me dijo que mi conexión es inestable. Voy a apagar mi cámara a ver si mejoramos un poquito. ¿Bien? Probando, probando. Entonces, hide es ocultar y show es mostrar. Equivalente a Java de set visible true y set visible false de una ventana. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Entonces observen que lo que hace mostrar acerca de es ocultar las otras dos ventanas y mostrar la primera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un mostrar menú que sería y tendríamos después el mostrar acerca de. Creo que lo tiene que ser es el form, es el que falta, profe. ¿Cuál me falta? Ah, el mostrar, tenés razón. El form 1. El login le vamos a poner mostrar login, tenés razón, que sería el form1 show y hide de los otros dos. ¿Bien? Bueno, esta es la versión básica de la clase gestora de ventanas. Bien. Podemos empezar a hacer mejoras. ¿Cuáles podrían ser las mejoras? Por ejemplo, para no repetir tanto código, podríamos tener un public static void ocultar, donde acá en el ocultar vamos a centralizar el poner todos los formularios en hide para que en el resto
de las funciones solamente hagamos ocultar seguido del show. Bien, con eso ya nos evitamos duplicar código. Entonces, porque acá tenemos 3 ventanas, pero la aplicación podría tener 30, ¿verdad? Entonces, imagínense tener 30 líneas iguales en cada uno de estos métodos mostrar. Sería mucho código repetido. Entonces ahora el ocultar va a ser un hide de todas las otras ventanas y en los otros métodos mostrar llamamos a ocultar seguido de mostrar la ventana que nosotros queremos mostrar. ¿Bien? Entonces este gestor de ventana es el que nos va a permitir navegar las ventanas de nuestra aplicación. Bien, entonces vamos a nuestro programa principal. Si arrancamos con nuestro form 1, pero acá lo que vamos a hacer es no hacer un new form 1, porque sería crear un nuevo formulario de login. Acá lo que vamos a hacer es hacer referencia a ventanas. Vamos a nuestra clase ventanas y le pongamos acá el public. Bien, ahora sí. Entonces, ¿en qué estamos? En program sys. Acá sería ventana.form1. Entonces ahí se estaría poniendo en ejecución el formulario de login. Probemos acá cómo vamos. No le gustó. Parece que es porque se está instanciando una ventana antes de ejecutar ese método. Ujú. Vamos a comentar esta línea. No creo que sea muy importante. Ahí está. Tenemos nuestro formulario de login. Bien. Esta antes no se incorporaba. Ya vamos a ver para qué sirve y qué tan importante es. Pero bueno, vamos con nuestro formulario de login. Continuemos con la presentation. Bien, entonces la idea acá es, si el usuario y clave es correcto, vamos a navegar hacia la siguiente ventana. Bien. Entonces, vamos a form 1 y programemos el login. Bien. Obviamente acá podríamos hacer un rudimentario if que compare el usuario y la clave, pero lo vamos a tratar de ir haciendo un poquito más profesional al programa. Vamos a agregar una clase Java que le vamos a llamar utilidades, si quieren, o bueno, el nombre no importa mucho por ahora. Y en esta clase de utilidades vamos a programar el método public boolean o bool autenticar, reciba el usuario y reciba la clave. Bien. Para empezar a trabajar orientado un poco más a eventos o a objetos. Bien, entonces acá vamos a declarar una variable boolean, respuesta, igual a false, if usuario punto equals admin y además clave punto equals 1, 2, 3, 4 respuesta igual a true return respuesta.
Bien, obviamente, este autenticar, lo que vamos a hacer cuando aprendamos a trabajar con base de datos, va a ser una consulta a nuestra base de datos para ver si el usuario y la clave son correctos. Pero, como todavía no tenemos base de datos, programamos esta clase de autenticación. Bien, vamos de vuelta a nuestro formulario de login. Y acá lo que vamos a hacer es if utilidades punto, y no me acuerdo si le pusimos public static para poder invocarla. Profe, me parece que no es static, quizás porque la clase la clase utilidades, no sé, creo que no está pública. Muchas gracias. Entonces, autenticar y le pasamos el textbox 1.text y el textbox 2.text. Entonces, si el usuario y la clave son usuarios y claves válidos, entonces, acá me está faltando un paréntesis. Vamos a hacer ventanas, punto, mostrar menú. Bueno, ya tenemos nuestro primer paso de navegación programado, lo probemos. Usuario admin y clave 1234. Bueno, acá si le cambian el password char, el atributo password char, no vamos a poder ver la clave. Y hemos navegado de la primera ventana de login a la ventana de menú. ¿Ok? De login a menú. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en la ventana de menú, vamos a detener el programa. En la ventana de menú, este salir lo vamos a cambiar por cerrar sesión. Y vamos a programar este evento. Entonces, cerrar sesión lo que va a hacer es ventana punto mostrar login. Ya navegamos hacia atrás desde la ventana de login. Entonces, admin 1234 login, vamos a la ventana de menú. Ventana de menú, cerrar sesión, volvemos a la ventana de login. Bien. Cerramos la ventana de login. Entonces tenemos, observen, planteado muy interesante la navegación. Volvamos a nuestra clase de ventanas. Gracias a este esquema, nos va a resultar muy sencillo ir desde cualquier ventana hacia cualquier otra ventana. Y no solo eso, sino que por la forma en que estas variables son como especie de variables globales, yo desde cualquier ventana voy a tener la posibilidad de invocar un método de cualquier otra ventana. O sea, voy a poder acceder desde cualquier ventana a lo que sea que esté cargado en cualquier otra ventana para comunicación. O sea, este modelo no solamente, escuchen bien, no solamente me está permitiendo navegar de una ventana a otra, sino que a través de esta clase y a través de estos atributos de esta clase, yo voy a poder desde cualquier ventana comunicarme con cualquier otra ventana para tomar valores de esa ventana o colocar valores en esa ventana. Sería la segunda ventana de este modelo de navegación. ¿Bien?
Para completarlo simplemente vamos a ir al menú, vamos a cambiar el acerca de, ya no hace falta instanciar la ventana, sino que vamos a hacer ventanas.mostrar acerca de, y desde la ventana acerca de podemos poner un botón para cerrar esta ventana. Que este botón simplemente va a ser ventanas.mostrar menú. Y es el planteo completo, que pueden tomar como base para una aplicación que tenga 10, 20, 30 ventanas sin ningún problema. ¿Bien? Entonces, menú. ¿Profe? De Y en el menú, caso que tengamos, te escucho. en el caso que tengamos 20 ventanas, a las 20 hay que crearle así con el hide y con el show. A las 20 tendríamos que ponerle un método show para cada una de las 20 y el método hide que contenga las 20, o, y ahí viene el o, podrían ser un poco más inteligentes y evolucionar a esta clase para que vamos a la clase de estas ventanas. Ustedes observen la clase, las ventanas heredan de quién. Vamos acerca de quién hereda acerca de la clase padre, form, ¿correcto? Entonces yo podría, en vez de declarar una variable para cada ventana, declarar una lista de form hubiera sido más lindo que ponga acá el using. Lo pongamos using system.windows.forms. Y acá directamente pondríamos form, queda más bonito. Form. O sea, tengo un array list de formularios. Bien. Yo tengo este array list de formularios, yo podría hacer un for each. Y hacer ventana.hide. ¿Bien? O sea, me siguen con la idea. Siempre que nosotros tenemos que tener un conjunto de objetos, o sea, saquemos este ejemplo, vamos a la clase equipo de fútbol. Yo en la clase equipo de fútbol podría tener 11 variables jugador. La variable jugador 1, la variable jugador 2, la variable jugador 3, hasta la variable jugador 11. Es legal. Yo podría tener la clase equipo con 11 variables de tipo jugador. ¿Bien? O ser más eficiente o un mejor programador y tener en la clase equipo un array list de jugadores. Bien, esa misma idea la puedo implementar acá. Yo puedo tener, si tengo 20 ventanas, podría tener 20 variables, o podría tener un array list de la clase padre, que es form,
y dentro de esa clase padre meter las 20 ventanas. Entonces, podría tener un único método llamado ocultar que recorra todo ese array list y podría tener un único método que se llame mostrar que reciba un identificador que recorra mi lista de ventanas y si encuentra la ventana que tenga ese identificador, a esa ventana hacerle el show y dejar todas las otras ventanas invisibles. Yo podría generalizar este código a tener un solo array list de ventanas, un método que recorre ese array list y oculte todas esas ventanas, y un método que recorre ese array list, busque la ventana que quiero mostrar por un índice, por un nombre o como yo la quiero identificar, y una vez que la encuentre en ese array list, a esa ventana le hago show. ¿Bien? Si refactorizo la clase ventana para trabajar con array list, no va a ser necesario tener que hacer un método mostrar y un atributo para cada ventana que yo agregue a mi proyecto. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bien. Ok, ¿cómo seguimos? Bien. Básicamente, ahora ustedes lo que deberían hacer es, en el cuadro de herramientas, tienen el objeto checkbox, que usamos mucho, el objeto radio button, que también usamos mucho, el objeto listbox, que también usamos mucho. Entonces la idea sería plantear que ustedes hagan un formulario que haga uso de todos esos componentes para realizar algún cálculo. Bien. Planteo una alternativa. Bien, tarea para ustedes, para practicar. Formulario de conversión de moneda. Bien. El formulario tendría un input para ingresar un monto, dos radio buttons, uno para indicar si la operación va a ser una compra o una venta, una lista desplegable para indicar la moneda, que puede ser pesos o dólares, y un checkbox donde en ese checkbox se indique si operamos con dólar en blanco o en negro. Profe, los checkbox también podrían ser quizá para cuántos, para cuáles impuestos queremos
¿cómo se dice? Aplicar. Por ahí, Vamos. capaz que si es o en blanco o en negro, capaz que eso sería un poquito mejor para un radio button. En cambio, capaz que la cantidad de checkbox podría ser para seleccionar cuáles y cuántos impuestos, por ejemplo, no sé. Vamos a usar checkbox como sugiere el compañero. Eso van a ser 3. Bien. 1 para indicar si mostramos impuesto país. 1 para indicar si mostramos o no retención de ganancias. El impuesto país es de un 30% de la operación cuando hacemos solamente una compra de dólares, y la retención de ganancias es un 35% y solamente se paga cuando la operación es compra de dólares. ¿Bien? Bueno, ese sería un formulario que, de acuerdo a los valores ingresados, va a transformar este importe en un nuevo importe. Bueno, acá necesitamos... No, sí, así queda. Bien, esta va a ser la tarea para que ustedes programen para la próxima clase. Bien. Ejemplo, para que quede claro. En monto, ingreso 100. Hago clic en el radio que es compra. Bien. El de venta no va a estar chequeado, va a estar chequeado el radio que dice compra. Bien. Donde dice moneda, que es una lista desplegable, va a estar seleccionado, en la lista desplegable, va a estar seleccionado la moneda dólares. Voy a hacer check en mostrar impuesto país. Y voy a hacer check también en mostrar ganancias. Bien. Entonces la salida de este programa va a ser la siguiente. Para comprar 100 dólares necesito 102.000 pesos a la cotización actual. Importe necesario, 102.000 pesos. Esto es lo que debería mostrar. Lo puede mostrar en un message box, lo puede mostrar en un label, o lo puede mostrar en un cuadro de texto también. ¿Bien? Si dice mostrar impuesto país, impuesto país a abonar, va a ser de 30% de 102.000, sería, pongámosle 30.000. Ganancias a abonar. $35.000, más o menos. Entonces, esto es lo que me debería calcular el programa en base a estos componentes visuales que utilizamos. ¿Bien? Y con eso van a recorrer los principales componentes, aparte de grilla, que vamos a necesitar en la aplicación. Sí, escucho tu pregunta. Sí, disculpe, ahí sería $100 o $1.000. 100 dólares. Ah, perdón, 1.000 dólares. Para que sí, tengan razón, para que coincidan con los importes serían 1.000 dólares. Ah, bien, sí, no, porque no me estaban dando los números, la verdad. Sí, estaban caros los dólares. Bueno, Puede ser, puede ser. esto pueden reemplazarlo por lo que ustedes quieran. Pueden hacer un programa que ingresen la altura y el peso y la edad y el sexo, si es varón o mujer,
y nos calcule el índice de masa corporal y nos calcule cuál es nuestro metabolismo basal, que es la cantidad de calorías mínimas que consume nuestro cuerpo en el día, o el cálculo que ustedes quieran. O sea, yo le tiro dólares como para tirarle una posibilidad, ¿bien? Pero que el sistema necesite elegir cosas y ingresar valores para realizar el cálculo necesario, ¿bien? Una alternativa es dólares, la otra es, como les decía, calcular en base a la altura, el sexo, la edad, el peso, el metabolismo basal y el índice de masa corporal, que son fórmulas que están publicadas en internet. Bien, elijan ustedes la que quieran, practiquen con eso, así van tomando destreza con la herramienta Visual Studio, y la clase que viene ya le sumamos a esto una base de datos y hacemos nuestra primera aplicación web utilizando web forms. ¿Bien? Ese va a ser el objetivo de la clase que viene. Base de datos, hacer una aplicación Windows Form y una aplicación web form. ¿Bien? ¿Dudas? Profe, ¿usted lo pasa el programa este? Hemos hecho mucho, ¿no? Si ustedes revisan, ¿qué tenemos? La única clase interesante es esta. Pero bueno, sí, les paso. Si les gusta, les paso, no hay problema. Más que todo, profe, si nos puede pasar el enunciado por escrito así. Ah, el que acabo de Bien. cerrar y no guardé, ese, bueno, dale. Exactamente ese. Sí, justo le iba a decir, pero bueno. No importa, está en el video, yo le hago un snap, un screenshot y le mando la fotito. Yo le Bueno, saqué muchas gracias. captura, si quiere lo puedo pasar. Por Ahí favor, está, por el muchas. grupo de WhatsApp. Dale. Bueno, detengo la grabación.